que los platitos un día como hoy, día 21 de noviembre, pero de 1995, finalizaba la conferencia de Dayton en Ohio, que puso fin formalmente... No, formalmente no. Porque hubo esa cristalización respecto de cómo se finaliza las guerras yugoslavas. Antes de nada tenemos un vídeo de hora 3/4 explicando las raíces de ese conflicto y cómo se transmitió de ser un conflicto político a un conflicto militar, a una guerra. Invito a la gente a ir a ese vídeo específico en este canal. Pero evidentemente en esta situación, este día 21 de noviembre de 1995, en la conferencia de Dayton, finalizando, tenemos esa situación que en los años 90 fue bastante conocida por sus efectos prácticos, no porque la gente lo teorizó, sino por el hecho de que había un reparto de tareas sucinto, de jure no, de facto, entre la Unión Europea y Estados Unidos, en el que la potencia militar la ponía Estados Unidos. Y luego, como la señorita que iba recogiendo los platos rotos y volviendo a poner los nuevos de la vajilla restaurada y poniendo las cosas en su lugar, pues en un reparto de tareas heteropatriarcal, heteronormativo, donde el macho estadounidense hacía una labor patriótica y machista, ahí estableciendo el poder duro, por detrás el poder blando de la Unión Europea, con el dinero, con la política humanitaria de la situación de reparto de tareas. Se hizo una teorización a finales de esos años 90 para ponerlo en bonito, para ponerlo en guapo, pero evidentemente no tenía nada de bonito ni de guapo, sino de asumir las circunstancias tales como venían y a partir de ahí construir una narrativa que simplemente contará lo que estaba aconteciendo, ni para bien ni para mal, pero tratando de llevar las cosas a harina de, bueno, otros están peor, nosotros hacemos lo que podemos. En Dayton se llegó a un punto en el que se había hecho inviable la continuación de la guerra para los contendientes, especialmente en una Trinidad. Habían dejado de lado los eslovenos, que habían tenido una guerrita muy pequeña. Ya tenemos el asunto de citar supuestamente la guerra de Eslovenia como un ejemplo de valorar una independencia con poco coste, con el valor de tratar de romper los huevos, pero la casuística es importante en este caso para el tema de Eslovenia. Tenían un colchón llamado Croacia, cuya situación hacía que para poder acceder a Eslovenia había que hacerlo a través de Croacia, y por tanto las tropas federales, en buena medida serbias, de Yugoslavia, pues evidentemente acabaron viendo que no era viable el acceso a Eslovenia para tratar de frenar una independencia cuando Eslovenia era bastante homogénea étnicamente y políticamente. Estaba demasiado lejana. Está el chiste de un puente demasiado lejano con el conversatorio 101. Y por tanto ahí tenemos el hecho de que Eslovenia, una pieza menor, y puestos a elegir Serbia barra Yugoslavia, decidieron que era mejor intentar hincar el diente a Croacia y entre medias al tema de Bosnia, que fueron los que tuvieron mayor impacto. Por tanto, cuando en 1992, 93, 94 y parte del 95 la guerra se sustancia, especialmente en el caso de la tripartita a Bosnia, que todo el mundo conoce más bien la guerra por Bosnia, a pesar de que la guerra en Croacia con Eslavonia y la Krajina tuvo también sus dificultades, incluso hasta 1995.
Franjo Tuđman tampoco es que viera la guerra reducida a 1991-92, a pesar de que buena parte del territorio croata sí tuvo una estabilización en cierta medida, porque el foco de la guerra se desplazó hacia Bosnia, donde estaban los bosníacos, que eran los de la situación musulmánida, el tema de los croatas y los serbios, también metidos en el ámbito de la propia Bosnia-Herzegovina, que recordemos era una denominación derivada de la división interna de la propia Yugoslavia como República Federal. Pero que evidentemente de aquí haciendo simplemente recuerdo de algunos conversatorios que hemos tenido con Mariano López de Miguel, John Hackett, la Tercera Guerra Mundial, y también David Díaz Cabo, que estuvo en aquel conversatorio. Hablamos en aquel escenario de John Hackett en el libro de 1979 de que Yugoslavia iba a tener un papel bisagra en el que iban a entrar las tropas de Estados Unidos para mantener la libertad, debido a que habían entrado por el otro lado los soviéticos para sojuzgarla. Recordemos, Yugoslavia coqueteó con la Unión Europea. Yugoslavia dicen que coqueteó con la OTAN. Yugoslavia fue miembro de Eurovisión y por tanto estaba en el balance, debido a que en 1943, 44, 45 quien libera Yugoslavia son las tropas partisanas de Tito y no el ejército rojo de la Unión Soviética. Es por lo tanto bien interesante, porque después en la evolución de Yugoslavia, como parte del mundo no alineado, pero a diferencia de otros, para desapegarse de la Unión Soviética y poder tener relaciones con el mundo occidental, a pesar de estar formalmente implicado en el mundo del telón de acero en el lado del campo socialista. Al otro lado Italia, el Adriático, con todo aquello que significó para el socialismo cooperativo o... ¿cómo se llamaba aquello? Un tipo de socialismo distinto, titista, que sobrevivió hasta 1980. Y durante esa década del 80 al 90, el sistema se fue colapsando, tal y como comentamos en ese vídeo de hora y tres cuartos, hablando específicamente del ámbito político y cómo las estructuras internas fueron colapsando para dar paso a una superioridad de los serbios sobre lo demás, a pesar de que Tito había intentado establecer un sistema de equilibrios tanto en lo territorial como en lo sectorial para mantener una república más o menos unida. Evidentemente, el pasado inmediato anterior, en el año 41, 42, 43, tenemos a los ustachas croatas haciendo parte con los alemanes del Tercer Reich. Recordemos, el Vaticano y Alemania son los que reconocen primero y en primera instancia la independencia de Eslovenia y de Croacia en 1991. Los que desencadenan luego el reconocimiento de a través de las comunidades europeas y relacionado con los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay un vector que algunos dirán de conexión, sí, entre los ustachas y la Croacia de 1991. En los tiempos que corren ahora, en 2024, seguro que hay gente que dirá eso, hasta el punto de que seguramente buscarán la idea de la desnazificación estilo bandera para con Croacia y los ustachas, ¿verdad? Seguro que habría alguien que lo vería con algún cierto sentido si Ucrania no estuviera en medio, si Rumanía no estuviera en medio, si Hungría no estuviera en medio, si no hubiera países entre Rusia y Croacia. Para decir, ¿veis? Rusia vuelve a los Balcanes para desnazificar. Por lo tanto, un asunto que puede darse para chanzas, para alegrías, para risas, para comentarios de cuñado en la barra de bar, pero la verdad estriba en el que, en buena medida, a través de la impotencia de la OTAN, pero precedida por la inutilidad completa de la ONU, teniendo en cuenta quién tenía derecho de voto. El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue algo que no fue utilizado para la situación en Irak,
cuando Irak era supuestamente el tercer ejército más grande del mundo, supuestamente recibía apoyo de la Unión Soviética, y por tanto era un país que le caía bien a Moscú y lo dejó caer después del agosto de 90 y lo que sucedió con la ocupación de Kuwait. Pero para las guerras en Yugoslavia sí hubo veto, a pesar de que luego llegaron cascos azules, misiones internacionales, pero el capítulo 5, 6 y algo del 7 de la Carta de Naciones Unidas de San Francisco de 1945 establece que debe de haber un mando estable y una suerte de cuerpos estables en Naciones Unidas para cualquier tipo de estas misiones. Esto se vio en las primeras directrices del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la práctica de la guerra de las Naciones Unidas contra Corea del Norte por la ocupación de Corea del Sur en 1950, cuando la Unión Soviética estaba ausente porque China era China-Taiwán y no se había reconocido el asiento para la vencedora en la guerra civil cuando terminó esta en octubre de 1949. Es por tanto un asunto que la propia Carta de Naciones Unidas establece que puede haber organizaciones de seguridad regionales, cosa que hay un decalaje que se utilizó también en esta parte para si la OTAN, si la ONU no puede, la OTAN es el decalaje de las Naciones Unidas en el ámbito eurooccidental. Cosa que si no le verá me trovato, porque digamos que a pesar de ser diferente en la época 1945-1949, a pesar de no ser un enlace previsto, no estaba prevista la OTAN cuando surgen las Naciones Unidas, pues evidentemente encaja perfectamente en esa definición que se establece en el texto de la Carta de Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad en Europa a través de esquemas como el de la OSCE, pero la OSCE que surge después de la Conferencia de Seguridad de Europa de Helsinki en 1975, con aquel congelamiento de las fronteras y el reconocimiento de estas fronteras. Pero claro, por otro lado, la Unión Soviética se reconoció el hecho de los derechos humanos, cosa que había metido la mano cuando Eleanor Roosevelt en 1948-49 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos con aquella pugna ya en el capítulo primero, en el artículo primero, de los seres humanos, la humanidad, los hombres, son creados o nacen. Con una dificultad de comprensión que los soviéticos, con una raíz curiosamente bastante revolucionaria francesa, también cogieron el asunto de la Revolución Francesa del centralismo democrático, que se llama así a pesar de que ser muy centralista, pero nada democrático. Pero los anglosajones estadounidenses cogieron la revolución anterior, un siglo anterior, la revolución gloriosa de 1688, con los conceptos de derechos humanos que tenía entonces. Con lo cual, ese choque se reproduce también en esta conferencia de Helsinki de 1975. Y hay quien dice que fue la semillita que sirvió para implosionar el marco de la Unión Soviética, cosa que evidentemente es algo que vendría a reconocer documentalmente lo que había sucedido en 1968 en Praga, lo 1956 en Budapest, en Hungría, y por supuesto en 1953 en la propia Alemania, República Democrática, con las revueltas, incluso con la situación de miedo, de extremo temor, de pánico, valga la redundancia casi prácticamente, en el distrito de Pankow, que era el distrito administrativo de la República Democrática Alemana en Berlín Oriental. Por eso resulta interesante recordar que toda esta situación conlleva a que cuando colapsa la República Federal Yugoslava, hay esa noción territorial de nacionalidades que buscan sus intereses y también con los intereses de la geopolítica de los países del entorno inmediato o más lejano, y que luego es la propia evolución de la guerra la que va cimentando su propia narrativa, a pesar de que era laico el conflicto en un inicio, se incorporaron elementos religiosos, teniendo en cuenta de que Bosnia, y esto lo hemos comentado alguna vez,
Bosnia tenía un esquema de cosas religiosas bastante curioso y propio, muy propio. Lo mismo que el Islam de Albania había venido bien tamizado por el asunto de Evander Hoxha y del socialismo, y por tanto no es el mismo socialismo en Albania porque fue pro-chino. Lo mismo tampoco el musulmán de Albania tampoco era lo mismo que uno puede encontrar en Siria, a pesar de que ambos dan al Mediterráneo. Y por tanto, ahí, en Bosnia, cuando se cambiaron del cristianismo al islam, ya en el propio cristianismo, en aquellas épocas, tenían una versión cristiana muy propia de ellos, del territorio, distinta, y por eso fueron objeto de algo así como una cruzada para tratar de eliminarles, porque sobraban y mostraban, porque eran casi como una herejía que destruía la unidad doctrinal. Y por tanto, cuando ingresan en el ámbito del Islam, lo hacen con sus reglas y teniendo sus propios esquemas. Y por tanto, en principio, el esquema del Islam bosníaco, en el año 1991-92, no tenía nada que ver como un frontispicio en donde el tema religioso, el tema yihadista fuera elemento importante, pero claro, recordemos, 1991-92 tenemos las derivadas de Nakhchivan, de Nagorno-Karabaj, de Armenia contra Azerbaiyán, tenemos la situación en Argelia con el asunto de la primera y segunda vuelta, tenemos el tema de Pakistán con la ramificación en el ámbito de Afganistán, con la caída formal de los señores de la guerra y el asunto de la entrada en 1992 en Kabul, el principio de los señores de la guerra, que cayeron sobre la capital, y del 92 al 96 más o menos, tenemos una suerte de situación en la que se conecta en Pakistán con las madrasas la creación del talibán como un elemento que va a conceptualmente sustituir lo que había sido el mujahidin que teníamos de combate contra los soviéticos en los años 80 en aquel lugar. Por tanto, el mundo desde Marruecos hasta Xinjiang y desde la parte de Kenia, Tanzania, Dar es Salaam, Nairobi, en dirección hacia arriba, hacia la zona de la entonces ya Federación Rusa, era un territorio convulso, que estaba sufriendo transformaciones, que veía cómo la caída del Imperio Soviético daba oportunidades para el surgimiento de estos conflictos territoriales, barra también con la oportunidad para el tema religioso. El hecho de que hubieran utilizado a estos conflictos también con la incentivación del ámbito religioso, a través de también el foco irradiador de este Oriente Medio, desde la zona de Siria, Jordania, Egipto, el foco irradiador de el conflicto llamado Israel-Palestino, las guerras que ha habido allí. Por tanto, eso llevó a una suerte de transformación en el conflicto, también incorporando el ámbito religioso, incorporando chechenos, por ejemplo, y en ida y vuelta, en una suerte de situación que en principio no se quería entrar a terminar la guerra porque primero había impotencia e inutilidad, como decía, respecto del Consejo de Seguridad. Los intereses evitaron que participara. La OTAN no tenía la suficiente capacidad para hacerse valer y tampoco quería entrar a fuego en lo que era el territorio de Yugoslavia. Y entonces los diferentes países líderes de la OTAN pensaron que, bueno, pues la única forma de hacer entrar en razón es que los mismos se agoten y llega un momento en el que no haya viabilidad para mayor número de conflictos. Mientras, pues Mitterrand, por ejemplo, fue abriendo corredores humanitarios, lo cual hizo que Mitterrand fuera recibido en loor de multitudes, pero la gente esperaba muchísimo más de Mitterrand de lo que Mitterrand estaba dispuesto a darle. El tema de la doble decisión, civil y militar, que fue problemática, por ejemplo, con el caso de Srebrenica, con los neerlandeses. Es, por lo tanto, una época en la que se alargó la cosa de mala manera para agotar físicamente a los bandos, para que no pudieran tener otra opción que llegar a una mesa de negociación.
lo cual evidentemente no era algo que se pudiera exteriorizar y decir de una manera bastante clara de simplemente estamos dejando que se maten entre ellos para que no haya ninguna otra solución posible que ir a la mesa de negociación. Evidentemente siempre hay negociaciones bajo cuerda, conversaciones con personas intermedias, ya sea a través de los tupamaros uruguayos en 1997 tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, como también en la Primera y Segunda Guerra Mundial había conversaciones en países intermedios, ya sea Suiza, Suecia, Portugal, Turquía, y que evidentemente no se plasmaron en nada concreto, pero esas conversaciones siempre están ahí, de gente de buena voluntad, que lo que quiere es la paz en el mundo, pero las condiciones objetivas no lo permiten. Cuando se llegó al límite, cuando las partes, los croatas, los bosníacos, los serbios vieron que no era posible la conquista de más territorio, que no era posible ni viable el sostenimiento de una búsqueda por el ámbito militar. Al final acabaron pidiendo sopitas y pidieron acabando esa negociación a través de Bill Clinton y de los Estados Unidos, sentando a los tres líderes de las tres comunidades en la zona de Dayton, en Ohio. Hay siempre la tentación de buscar el nuestro. ¿Quién de los tres es el bueno? Respuesta más evidente. Ninguno de los tres. Se puede acusar de crímenes de guerra a los tres, a Slobodan Milosevic, a Franjo Tuđman y a ese bosníaco de cuyo nombre todo el mundo se olvida. Porque toda guerra es un crimen. Otra cosa es que te defiendas, que ataques, o las salvaguardas que uno pueda pensar. Pero evidentemente, cuando se termina la guerra de Bosnia y, en definitiva, las guerras yugoslavas, no había ningún vencedor real, más allá de los que permitieron el hecho de que Croacia sobreviviera, de que hubiera un acuerdo tripartito, de aquella manera, y siempre bastante delicado, en las tres comunidades, aunque luego se fundirían dos en una, en la Federación Bosníaca y la República Spárska, para la situación de la República Bosníaca. Y por supuesto Serbia, que tuvo posteriormente más dificultades porque se había desempeñado en la zona norte, pero en la zona sur también había sus dificultades con Macedonia. Y luego posteriormente con Montenegro, de la que se separó después del acuerdo en 2002 para una república que, recordemos, en 2002 fue el Mundial de Básquet de Indianápolis, fue el último que ganó Yugoslavia como tal, con tal nombre, que era en realidad lo que en 2003 se convertiría en una república de Serbia y Montenegro, y 3 años después Montenegro proclamó su independencia después de un referéndum de autodeterminación. Y por supuesto está entre medias el tema de Kosovo, que curiosamente fue el elemento que hizo despita en 1989 con Slobodan Milosevic de visita allí para al final tener una nueva guerra en 1998-99 y finalmente provocar la independencia formal de Kosovo por unilateralidad en 2008, 2009, 2010. Es por tanto un asunto que ciertamente es complejo y como suele pasar, a pesar de que fue Estados Unidos el que negoció, a pesar de que se hizo las reuniones allí en Dayton, Ohio, y se firmó aquello allí, para dar un cierre más sucinto y formal, hubo luego una firma protocolaria en París, como se suelen hacer los tratados habitualmente en alguna capital europea, ya sea París, o en Helsinki, o en Viena, o en Reykjavik, como se solía hacer. Pero eso no evitaba revelar que el poder, incluso para la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz, en ese 1995, era de los Estados Unidos de América en todos y cada uno de los puntos, y por tanto la ceremonia de París quedó absolutamente inane y apenas es referenciada en ningún libro de historia, más allá de la foto, que en realidad también había fotos de Dayton con aquella mesa, con los tres representantes. Por tanto,
En aquella base aérea, en Dayton, Ohio, es donde se cimentó la primera piedra para la búsqueda de la paz en los siempre conflictivos Balcanes occidentales. Y por eso ahí está la potencialidad para tratar de recordar, en estos prácticamente 30 años que han pasado, que el germen del conflicto está siempre presente, siempre que haya algo que lo incentiva, que es la existencia del propio ser humano. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, verbat, Betty Gelpian.